Dios les bendiga muchísimo a todos. Me da mucho gusto tener el privilegio de estar en esta tarde con ustedes compartiendo la palabra y viendo ya la parte número 11 de este estudio que hemos estado impartiendo del libro de Éxodo, que es muy hermoso. Y vamos a ver un tema que es el camino a su gracia, después de que Dios les habló los 10 mandamientos, cómo aprender enseñándoles al pueblo de Israel a amarlo a Él con todo el corazón, mente, alma y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios les mostró, entendiendo la necesidad que ellos tenían de aprender a caminar en una gracia nueva, les mostró una forma de llegar a esa gracia de manera independiente después a esa explicación de los 10 mandamientos. Y bueno, vamos a hablar de esto el día de hoy. Vamos a pedir su gracia para que este mensaje pueda ser bien recibido. Si me acompañas a orar donde quiera que tú estés recibiendo este mensaje, Dios está ahí. Quizás no estamos viéndonos cara a cara, pero no importa, Dios está ahí, Dios te está viendo y Dios te puede oír si tú le pides a Él. Padre bueno, te pedimos tu presencia en todo lugar donde esta palabra sea compartida, Señor, que tu Espíritu ayude a cada persona sincera, Señor, que tú vengas y les hables, que tú completes todo lo que haga falta, Señor, porque nosotros estamos llenos de carencias, Dios, mas tú lo sabes todo y tú conoces todo y estás lleno de poder, Señor. Tú puedes hablar a toda persona, Señor, porque eres poderoso y lleno de maravillas para todo aquel que te quiere buscar. En el nombre de tu Hijo amado te suplicamos tu gracia para toda persona humilde que quiera oír este mensaje, Señor. Dales tu bendición y tu ayuda. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar leyendo un texto juntos en Jeremías 29, versos 12 al 14, la primera parte del 14. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Es una promesa hermosa. Dios habla y Dios conoce exactamente lo que nosotros necesitamos. Dios sabe que tenemos un vacío, como dijo alguna vez Blaise Pascal, en el corazón que tiene el tamaño y la forma de Dios. Y sabiendo que tenemos ese vacío, esa necesidad de la bendición de Dios, de su gracia, de su presencia, porque no solamente somos carne y necesitamos comida, no solamente somos mente y necesitamos leer o aprender, sino también somos espíritu y necesitamos la bendición, la conexión con Dios, su bendición, su gracia, su ayuda. Dios, conociendo esta necesidad, dice que tú lo vas a invocar y que vas a venir a Él y que Él te va a oír y que le vas a hallar y que te va a bendecir. Y si tú lo invocas y oras, dice, yo te oiré. Y si tú me buscas, me vas a hallar. Y tiene una promesa: seré hallado por ustedes. Y bueno, obviamente aclara el requisito, que es que se haga con todo el corazón. Si nosotros buscamos a Dios con todo el corazón, vamos a recibir la grandísima oportunidad de encontrar a Dios, tener su bendición y ser reparados en nuestra alma y poder cambiar por completo con su gracia y con su ayuda. Y hay un ejemplo interesante de esto, hablando sobre cómo el que nos creó nos puede reparar. Un joven, en una ocasión, cuando iban saliendo los carritos modelo T, el primer carro producido en serie en el mundo, estaba batallando porque su carro no prendía y estaba ahí a la orilla de la calle, metido por debajo del chasis, tratando de reparar lo que él creía que era la falla. Y de repente vio un hombre elegante que se paró al lado de su carro, abrió el cofre, le hizo un pequeño movimiento al motor y le dijo al joven que estaba tratando allí de repararlo por debajo, y le dijo: ya puede usted encenderlo, suba y ya va a prender. Y el muchacho se sorprendió y se volteó con el caballero elegante que le estaba hablando y le dijo: ¿cómo sabe usted? ¿Cómo está usted tan seguro que va a aprender? ¿Cómo es que sabe usted tanto de mecánica que con un simple movimiento lo pudo en teoría arreglar? Y entonces el hombre le dijo: yo soy Henry Ford, yo inventé este carro, yo lo diseñé, lo conozco perfectamente y sé qué es lo que tiene mal, por lo tanto súbase, préndalo y va a poder seguir su camino. Y exactamente eso hizo el joven, se regresó y siguió caminando con su carro. Y es muy diferente cuando una persona trata de reparar por sí mismo algún artefacto, que cuando el fabricante o el diseñador o la persona que lo inventó, el creador, que sabe exactamente cómo fue hecho en este caso el automóvil o cualquier otra cosa a la cual estuviéramos hablando, sabe cómo funciona y entonces lo puede reparar mucho más fácil, sin tantos problemas, sin tantas angustias. Y de esa manera Dios, que conoce nuestros corazones mucho mejor que lo que Henry Ford conocía el auto que él mismo diseñó y creó el proceso de producción en serie, Dios
conoce nuestros corazones y dice: tú me vas a buscar y me vas a hallar, y yo te prometo que me vas a hallar, pero tú necesitas buscarme de todo tu corazón. Y bueno, vamos a ver en el libro de Éxodo, que es el libro que hemos estado estudiando juntos, 9 verdades en las cuales Dios les encaminó, después de haberles mostrado la ley, hacia la gracia. Cómo hacer que esta verdad de buscar y encontrar a Dios sea algo exitoso, algo certero, algo que verdaderamente ocurra en tu vida, que no sea una religión, que no sea algo muerto, sino que sea algo que verdaderamente Dios venga y haga en ti. Dios les habló a los israelitas después de los 10 mandamientos, y vamos a ver paso a paso cómo Dios les mostró el camino hacia su gracia. Primero que nada, Dios sabía que ellos estaban llenos de culpa, conocía el miedo que tenían en sus corazones y trató en medio de esa situación con ellos. Vamos a recordar cómo fue el contexto cuando les dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, versos 18 al 19. Lo leemos juntos. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo. Recuerda que Dios se manifestó en el monte, y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y esto ocurrió de manera inmediata después de que Dios les dio esos 10 mandamientos. Y el pueblo podía estar impresionado de ver ahí a Dios en el monte, usó una manifestación gloriosa de Él, le había dado el decálogo, Dios mismo hablando, Dios mostrándose de manera majestuosa. Y al oír ellos toda esa expresión, la bocina, los truenos, la manifestación gloriosa, estaban impresionados y estaban dándose cuenta de que tenían culpa, de que tenían cuestiones que los alejaban de Dios, de que no podían tener una comunión con Dios sencilla, sino que había algo que los acusaba, que los atormentaba. Así como Adán, cuando algún tiempo estuvo en el paraíso con Dios, y de repente, después de haber tenido una comunión sencilla, simple, ser enseñado por Dios, que Dios fuera su maestro, que Dios fuera su padre, que Dios fuera su alegría, que Dios fuera todo y lo estuviera sustentando siempre, de repente cae en pecado y entonces va y se esconde, y ya no estaba ahí con la libertad de ir con Dios. Y así estaban ellos, ya no tenían la libertad, no podían estar abiertamente con Dios, y estaban llenos de miedo y sentían que morirían. Y entonces Dios les empieza a mostrar ese camino hacia la gracia, porque Dios quiere que todo ser humano pueda llegar a la gracia. Y primero que nada vamos a ver cómo ellos solicitaron un mediador para poderse acercar a Dios en medio de ese contexto de culpa y de acusación. Éxodo 20, 19 dice, seguimos leyendo: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fíjate cómo ellos estaban sintiéndose culpables. Ellos necesitaban un mediador, un intermediario, alguien que estuviera entre Dios y ellos. Sabían que era Dios demasiado magnánimo, demasiado santo, demasiado puro, y pensaron que Moisés podría ser un buen mediador. A lo mejor tú, Moisés, puedes ser aquel que hables con Dios. Tú has tenido cercanía con Dios, tú conociste a Dios en la zarza, tú ya has hablado con Dios, Dios ya te ha usado, Dios hizo milagros por medio de ti. Tú eres un buen hombre, Moisés, tú puedes ir y hablar con Dios, pero nosotros no queremos acercarnos a Dios para que no muramos, porque sentimos que si nos acercamos vamos a terminar muertos, porque Dios es fuego consumidor. Tiene una actitud similar a la que mucha gente tiene. Se quiere acercar a Dios por medio de un mediador, y muchas veces la gente te comparte cargas como deseando que un ser humano sea el que sea el mediador entre la persona y Dios. Y si tú le dices: voy a orar por tu carga, se va muy tranquilo. Pero una cosa es que un hombre se añada a tu carga y pida contigo, y otra es que tú pongas tus ojos en el hombre como si fuera un mediador. Porque Moisés, a pesar de que fue un hombre muy usado, a pesar de que fue un hombre de Dios, fue un hombre extremadamente manso, y dice, Dios mismo dio testimonio que era el más manso de toda la tierra, que era un hombre dócil, que obedecía la palabra, que lo que Dios le decía eso hacía, que era guiado por el Espíritu, que fue un hombre de Dios indiscutiblemente, pero Moisés no podía ser el mediador. Necesitaba un mediador mucho más excelso que Moisés, mucho más poderoso. El mismo Moisés necesitó un mediador. El mismo Moisés necesitó un salvador. ¿Quién es este salvador? Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6, dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios, solamente hay un Padre, solamente hay un Dios en el cielo y solamente hay un camino, una persona, alguien que te puede acercar a Dios, que puede hacer que tú te acerques a Dios por medio de Él. Y es Jesucristo hombre, que es Dios hecho carne, que vino aquí a vivir entre nosotros, a conocernos, a enseñarnos el camino. ¿Por qué puede Él hacer esto? Porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Porque Él hizo lo que Moisés no hizo. Porque Él tomó el lugar que nadie más ha tomado, que es el lugar del pecador en la cruz para expiar sus culpas, y por eso Él es Él es la puerta, Él es el camino, Él es el que te puede abrir la salvación, Él es el que te puede perdonar, Él es el que te puede ayudar, y Él es el que tiene un poder que nadie jamás tiene. No hay otro hombre, otra persona, no hay nadie. El único que puede perdonar a una persona, que la puede acercar al Padre, que puede darle acceso al cielo, que puede permitir que la persona llegue por siempre al paraíso, que se limpie su conciencia, que se anule el acta de los decretos que tiene en su contra, es el Señor Jesucristo. Moisés lo único que podía hacer era interceder por ellos, y eso hizo Moisés muchas veces, interceder por ellos. Mas Moisés no era el Salvador. Moisés mismo necesitó de un Salvador. Jesús es aquel Salvador que vino y tomó el lugar de la humanidad en la cruz, y por eso ahora puede perdonar y viene a traer su luz y su gracia a los seres humanos para que puedan arrepentirse, para que puedan creer, para que puedan disfrutar esa bendición y esa gracia si quieren aprovechar el camino hacia Dios. Dios les habló al corazón tratándolos de llevar hacia esa gracia. Y vamos a ver cómo les habló en el libro de Éxodo 20, capítulo 20, dice a través de Moisés: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor está delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí Dios les habla a través de Moisés, como muchas veces Dios te ha hablado a ti y a mí a través de otras personas, que usa seres humanos que tienen interés en bendecir tu alma, que te quieren ayudar. Y Dios usó a Moisés y va y le inspira a Moisés cómo estaban ellos. Y entonces va y les da una palabra de parte de Dios y les dice: no temas, porque Dios vino para probarte y para enseñarte que es bueno el temor, pero no un temor que te paralice y que te haga que busques ayuda a través de otro. Ese no es un temor bueno, sino el temor que Dios quiere que tú tengas. No es un temor a Él, que no quieras acercarte a Él, sino es un temor al pecado que te hace que te apartes de Dios. Y entonces Moisés los quería llevar por el buen camino. Dios tiene buenas intenciones contigo. Dios quiere tu bien. Dios quiere llevarte al bien para que no peques. No temas, porque Dios viene para enseñarte que estás falto y para que tú busques esa gracia que después te va a mostrar. De tal manera que los estaba llevando a que entendieran que era buena la ley que ellos habían recibido, la ley moral, que ya la hablamos, los 10 mandamientos, pero que es mejor que cuando tú lees la ley y te sientes culpable y te sientes mal, te sientes que has violado esos mandamientos, te sientes que has hecho mal, vayas y busques la salida a la culpa que te trae esa ley, porque la ley sin salida produce desesperación. Y ellos estaban así, habían recibido la ley dada por Dios, estaba Dios manifestándose gloriosamente en el monte, y estaban desesperados, tan desesperados que le decían a Moisés: yo ya no quiero ver a Dios, ya no quiero estar ahí, tú ve y habla con Dios, yo no quiero, porque estaban llenos de temor. Y la gente, cuando empieza a oír la ley, cuando empieza a entender los mandamientos, cuando empieza a tener la culpa en la conciencia, empieza a sentirse mal, y la ley te lleva a desesperarte. Mas Dios no te quiere dejar en esa etapa de desesperación, sino te quiere llevar a la salida. Romanos 7, versos 8 al 10, seguimos leyendo, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Aquí está Pablo dando su testimonio. El pecado lo acusó. Estaba lleno de codicia, te dice un pecado que tenía él. Y te dice que un mandamiento que era para vida, ahora era para él para muerte. Y entonces cuando empiezas a oír la ley, cuando empiezas a saber: mira, la ley te dice que no codicies, mira, la ley te dice que no adulteres, mira, la ley te dice que no tomes el nombre de Dios en vano, mira, la ley te dice un mandamiento, que no mates, que no mientas, y te empiezan a decir mandamientos que te llevan a confrontar tu vida, y dices: yo he hecho todo eso, yo no estoy digno, yo no me puedo parar delante de Dios, yo soy culpable. Pero
La ley no es nada más para hacerte sentir mal, porque hacer que una persona se quede mal pues, produce una depresión, produce algo que no sirve propiamente de mucho, sino es más que para producir un cambio, que es lo que Moisés les decía, para que no pequéis, para que cambies, para que te arrepientas. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Romanos 10:4, vamos a ver ese propósito. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley está para que tú llegues al fin de la ley. Es como un caminito que te va llevando hacia algo. ¿Hacia dónde te lleva la ley? Hacia Cristo. Te lleva a una condenación total, te lleva a un quitarte las excusas, te lleva a un decir realmente yo no tengo justificación, pequé en esto, pequé en esto, pequé en esto, solamente hay alguien que me pueda redimir, solo hay alguien que me puede salvar y el fin de la ley es Cristo. Y si tú has caminado por la ley, y por eso mucha gente a veces no quiere oír más campañas, no quiere entender el evangelio más profundamente, porque es desagradable ver la ley, porque no es agradable enfrentarte a tu culpa y todo ser humano tiene una culpa, porque todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto necesitamos al Salvador. Necesitamos entender la culpa y necesitamos ir al Salvador. Pero mucha gente se mete a campañas, empieza a ver sus pecados, los medio ve o empieza a estudiar la Biblia o lee artículos o hace cosas, pero no llega hasta el final. Y entonces queda frustrado, queda deprimido, queda sintiéndose mal. Y querido amigo, no te quedes a la mitad. Es desesperante. Si has caminado el camino de la ley, tú debes de llegar hasta el final y el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Porque Dios te quiere perdonar y Dios te quiere hacer justo. Y si tú crees en Cristo y vas a Él, y Él, que es el único que lo puede hacer, Él es el que te justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, si Cristo es el que justifica, si Cristo te abre la puerta, ¿quién te va a decir que no puedes entrar? Si Él es aquel que te recibe en el cielo, si Él es aquel que te dice que va a preparar moradas para ti y para mí, y que nos quiere recibir con su amor y con su gracia, ¿quién? Si Él es el dueño del cielo, ¿quién será capaz de decir que tú no puedes entrar si Cristo es el que abre la puerta? Gálatas 3, versos 24 al 26, vamos a seguir entendiendo esta verdad. Dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, como nuestra nana, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, Dios no quiere que andes en la ley. Dios no quiere que siempre estés viendo el mandamiento, y ahora qué mandamiento, y ahora qué más hago, y ahora qué obedezco, sino que la ley tenía un propósito evangelístico, tenía un propósito de mostrarte el camino hacia Cristo, tenía el propósito de decirte, estás adulterando, estás mintiendo, estás robando, estás haciendo esto que está mal, y tenía un propósito evangelístico. Por lo tanto, necesitas un Salvador, pero ya que llegaste al Salvador, te relacionas con el Salvador no por un montón de una pila de mandamientos que tengas encima, sino porque ahora te enamoras del Salvador, sino ahora porque conoces el amor del Salvador, porque le agradeces al Salvador lo que hizo por ti, porque dices, ¿cómo es posible que siendo yo lo que era, tú vinieras y tomaras mi lugar en aquella cruz? ¿Por qué, Señor? Y te enamoras de su amor y entiendes una experiencia real en la cual Él viene y te ama, te perdona, y es algo que solamente Dios puede hacer en tu alma, y por medio de la fe empiezas a relacionarte con el precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Dios les explica con amor su ley para llevarlos a la salida. Vamos a ver cómo les explicó su ley. Éxodo 20, versos 21 al 23, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la que estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Fíjate qué interesante la manera en la que apareció ahí, nos enseña a todos. Dios apareció en medio de la oscuridad. Así estaba con ellos. Cuando apareció con Pablo, tuvo un resplandor tan grande que lo dejó ciego y le apareció con luz. Pero aquí a ellos les apareció como en medio de la oscuridad, que reflejaba cómo estaban los corazones de ellos en oscuridad. Y les decía que tuvieran cuidado, que no hicieran dioses de plata ni dioses de oro, hicieran, que es un pecado que después vamos a estudiar. Ellos precisamente cayeron en él y violaron ese mandamiento. Dios conocía de dónde cojeaban. Dios sabía qué es lo que ven en sus corazones. Dios sabía qué debilidad tenían ellos. Y entonces Dios, sabiendo lo que iban ellos a hacer, viene y les recuerda en especial ese mandamiento: no vayas y te hagas Dios
dioses conmigo de plata, de oro. No digas que yo soy un becerro, que yo soy una estatua, que yo soy cualquier cosa. No, yo no soy nada de eso. Yo quiero que tú te relaciones conmigo, no con incredulidades, sino con fe, viéndome a mí y no viendo imágenes falsas, sino viéndome a mí. Y fue precisamente ese mandamiento, como te decía, el que después ellos violaron. Pero cuando ellos estaban ahí siendo instruidos por Dios en la ley, Dios se muestra en la oscuridad y les dice: ten cuidado con este mandamiento. Y cuando nosotros vemos la ley y estamos oyendo los mandamientos, estamos viendo los pecados, estás estudiando las obras de la carne, estás estudiando el carácter de los hombres impíos, estás estudiando el carácter de los hombres de los últimos tiempos, estás estudiando el corazón desviado, o cualquier enseñanza que te pueda llevar a entender qué hay dentro de ti, normalmente viene una culpa y te empiezas a sentir exactamente como en oscuridad. Ves como en oscuridad. Y esa etapa de oscuridad es a la que mucha gente cobarde le tiene miedo. Y no se quiere enfrentar a sí mismo. Y por eso no se salvan, por cobardes. Porque además de cobardía hay otros muchos pecados, pero no quieren ver qué tienen en su alma. No quieren enfrentar las cosas, tomarlas y decir: ¿qué es lo que hay en mí? Como Pablo, que te decía, dio la luz y después quedó ciego. Pero así ciego se puso a orar. Y se puso a rogar. Y se puso a buscar. Job estaba enfermo y tuvo 3 amigos que parecían enemigos porque lo fueron a condenar cuando no lo debían de condenar, y lo fueron a justificar cuando ahora sí lo tenían que condenar porque cayó ahí una situación de orgullo y estaba todo al revés en los amigos. Pero aún enfermo, con las tentaciones del diablo, con sus hijos muertos, con sus amigos que no lo habían amado y que le habían hablado todo al revés, aún en esa etapa de dificultad, pudo él buscar a Dios y buscar el perdón, buscar su gracia, buscar su fuerza. No había sanado, no había sido rico de nuevo, no estaba ya totalmente con todo fácil, sino estaba en dificultad, en enfermedad, en condenaciones, con el diablo encima, con los amigos ahí estorbándole, en muchos problemas. Y en esa oscuridad es donde nosotros tenemos que ir y buscar a Dios. Pedro, cuando vio que Jesús le llamaba, le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Yo no soy digno de estar delante de ti. Eres demasiado puro, eres demasiado limpio, eres demasiado bello para que yo pueda estar contigo. Yo no puedo tener comunión contigo. Pero ¿qué tal cuando el Salvador, que es el que viene y da la mano al pecador, que es humilde, que se arrepiente de todo corazón, le dice: ven y vas a ser desde ahora pescador de hombres? Y si Él te hace digno y si Él te acerca, ¿quién te va a hacer indigno? Si Él viene y te da la gracia, ¿quién te va a decir que no? Si Él es el dador de la gracia y es el que te puede ayudar y el que te puede bendecir. Pero en ese momento, cuando tú estás con la ley, cuando estás con la condenación, cuando estás con la culpa, cuando estás con todo eso, te empiezas a sentir y ves a Dios como algo oscuro. Tienes culpa, tienes miedo, tienes angustia. Y cuando ellos estaban así, viendo a Dios en la oscuridad, en la dificultad, sintiéndose culpables, entonces Dios les da el concepto del camino hacia la gracia, que es un altar que Él les explicó que era la forma en la que ellos iban a poder acceder al perdón. Y vamos a leer Éxodo 20:24 para verlo juntos, ese concepto con el cual Dios los llevaba a la adoración y a la búsqueda de Él. Dice el pasaje: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y en todo lugar en donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Les explica un altar a la forma del Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo estamos viendo el inicio de esa explicación y luego vienen otras explicaciones subsecuentes. Y bueno, también en Génesis hubo altares que también se narraron en su tiempo. El altar era un área consagrada donde ellos iban a buscar a Dios. En los altares ellos ofrecían holocaustos que hacen una referencia a rendirnos, a buscar el perdón, a ofrecer sacrificios de expiación. Ofrecían ofrendas de paz, que es con un corazón que tiene la actitud correcta de buscar a Dios, de quererse reconciliar con Dios, de querer estar en donde Dios estaba, y ellos venían a adorar a Dios, a exaltar su nombre, a dar de lo suyo. Dios escogía el lugar en el cual el altar iba a estar. No es que era en cualquier lugar, sino donde Dios dijera, ahí se ponía el altar también. Había una inspiración y se reconocía que Dios era el Señor y no la persona, sino Dios. Dice: en cualquier lugar donde se haga memoria de mi nombre. O sea, el altar puede estar en cualquier
lugar donde Dios sepa que se hace de corazón memoria de su nombre. No es algo místico, sino que el lugar para poner el altar es donde la gente recuerda a Dios, donde la gente adora a Dios, donde la gente busca a Dios, donde la gente se rinde con Dios. Y si en tu casa tú te acuerdas del nombre de Dios, si en tu carro, si en algún lugar especial donde tú puedas ir a orar, donde tú puedas ir a buscar a Dios, donde puedas ir a rendirte a Dios, donde puedas estar totalmente entregado a Dios, no importa en sí el lugar, sino que tú puedas derramar tu corazón y de verdad quieres hacer memoria de Él, puedes construir un verdadero altar, como lo vamos a ir aprendiendo. Ahora, sobre lo que se ofrecía en altar, en ese altar físico, ahora estamos hablando de un altar en un sentido espiritual, pero en aquel altar físico se ofrecían dos cosas. Primero que nada, se ofrecían holocaustos. Primero holocaustos y después se ofrecían ofrendas de paz. Los holocaustos querían decir sacrificios para cubrir el pecado y tienen un orden. Primero era un sacrificio para cubrir el pecado y después una ofrenda de paz que era como un regalo de un corazón ya reconciliado, que adorabas a Dios, que le dabas una ofrenda, que le decías yo te amo, yo quiero estar en paz contigo, y se mencionan en orden, precisamente en orden, porque hubo personas que fueron e hicieron un altar, pero que no siguieron el orden de Dios, como Caín. Caín, que trajo su ofrenda al altar y vino y le dio gracias a Dios, lleno de orgullo, lleno de pecado, lleno de envidia con su hermano, lleno de celos, pero venía con Dios a adorarlo y con su corazón todo envidioso, celoso y perverso, y le venía a dar un regalito a Dios. Pero dice la Biblia que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Pero Abel trajo un sacrificio diferente, presentó una ofrenda para el pecado. Abel presentó un holocausto, no un regalo a Dios, sino Abel dijo, yo necesito ser perdonado, yo necesito que Dios me perdone, me ayude, yo estoy mal con Dios. Fue y presentó un holocausto, puso su culpa delante de Dios, y dice la Biblia que Abel era el justo Abel. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Y si Dios justifica, ¿quién te va a acusar y quién te va a condenar? ¿Por qué Caín no fue acepto? Pues porque él no pidió justificación. Él fue a dar en su orgullo un regalito a Dios, una ofrenda ahí de decir, vengo a darte esto. Como mucha gente que viene y le canta a Dios y le hace cosas a Dios, pero sabe que en su corazón está mal, sabe que hay actos crueles, sabe que hay maldades, y entonces está absolutamente mal esa persona, pero le viene a dar, entre comillas, regalitos a Dios. Cuando hacían los verdaderos holocaustos para cubrir el pecado, ¿qué animales ofrecían? Y bueno, los animales que ofrecían tenían que tener dos características. Número uno, que el animal rumiara, esto es, que digiriera el alimento de manera abundante, como hacen las vacas, como hacen animales que tienen dos estómagos, que comen el alimento y que después les regresa de nuevo al hocico y lo vuelven a masticar y lo vuelven a tragar, y tienen todo un proceso digestivo complicado, diferente al que tenemos los seres humanos. Pero en ese asunto de que estuvieras tú ofreciendo animales que rumiaran, tiene una enseñanza que Dios nos está diciendo a los seres humanos, que cuando tú te presentes a poner tu holocausto y a presentar la culpa de tus pecados, tú lo hayas rumiado, tú lo hayas entendido, tú lo hayas digerido, tú hayas entendido abundantemente lo que estás haciendo. Por eso mucha gente nunca se salva, porque no rumió la enseñanza, porque no la entendió, porque no la meditó, porque no la oró, porque no se la aplicó, porque no se esforzó, porque quiere todo fácil, porque quiere como una aspirina, como una pastillita que se la den y ya todo digerido. Pero la persona que va y lo hace así superficialmente no se salva. Tienes que entender, tienes que rascarle, tienes que profundizar, tienes que a lo mejor tener dudas y pedir ayuda y buscar a Dios y entender, y a lo mejor tomar una libreta, hacer una lista, entender que en dónde estuvo tu culpa, buscar, rumiar. Pero no solamente eran los animales que rumiaban, sino también que tenían la pezuña hendida. Estos tenían los dedos separados. Es que te representa que separaban sus caminos. Entonces, el animal reflejaba una búsqueda abundante y entendida antes de ir y presentar el sacrificio por el pecado, y separarse del pecado. Separarse del pecado. Por eso muchas personas, cuando buscan el camino de la gracia, no la encuentran,
porque no analizaron, no buscaron, no se esforzaron, no tomaron su responsabilidad. Quieren que otros se los hagan, quieren que otros les expliquen, que otro les diga, dime que estoy mal, dime que esto, eso. No quieren ser humildes para buscar la gracia de Dios. Y mira, querido amigo, el único que trae convicción de pecado verdadera, no una convicción fabricada y humana, sino la única y la verdadera convicción de pecado es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no te habla y no te convence y no te muestra en qué te tienes que separar, no va a haber hombre que te pueda hablar, aunque tenga mucha experiencia o aunque tenga kilos de doctrina. El que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. Tienes que ser humilde, tienes que rumiar, tienes que pensar. ¿Qué representaba el animal? El animal te representaba a ti mismo. Te representaba a ti mismo. No me puedo yo poner en el altar porque moriría. Entonces, por favor, acepta este animal y la ira que el pecado representa, cárgala en él y no en mí. Entonces la persona, después de haber entendido su culpa, sus pecados, venía, ponía un cordero, oraba sobre un cordero inocente y sin culpa, y le transfería simbólicamente la culpa de esa persona después de sus pecados, etcétera, al cordero, y luego lo sacrificaba. ¿Y qué representaba el cordero? Te representaba a ti, porque el que debía de ser sacrificado eras tú. Pero el cordero tomaba tu lugar. El cordero era aquel que era ejecutado para que no fueras ejecutado tú. No podías sacrificar un tigre o sacrificar un león. Tenías que sacrificar a un animal que fuera acepto, que fuera como Dios lo describía, que rumiara, que se apartara, que tuviera una característica. Y que finalmente ese animal tampoco hacía otra cosa más que representar aquel sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo iba a hacer. El precioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Redentor vivo, el mediador. Ellos proponían a Moisés, pero Dios, conociendo la necesidad que ellos tenían, propuso a un mucho mejor mediador que Moisés, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También decía el pasaje que en ese altar, cuando tú ibas a sacrificar ese cordero, y después ofrendas de paz o un animal que tuviera esas características, debía de ser un altar de tierra, y lo leímos juntos. O sea, un altar no lujoso, un altar sencillo, un altar humilde, donde el centro no era el altar mismo, sino el centro era Dios. Era Dios por medio de este cordero. Yo vengo y me acerco a ti y he rumiado y he pensado mis pecados y me he apartado de ellos, y entonces vengo y te presento al Cordero para que tú puedas tener tu gracia conmigo, y después de que tú me des tu gracia a mí, yo te podré adorar y podré ofrecerte sacrificios de paz. Ese es el camino a la salvación, pero en un altar de tierra. No en un altar lujoso, en un altar de tierra, en un altar sencillo. Y te está diciendo que cuando tú busques la salvación, tú tienes que ir con humildad. ¿Por qué mucha gente no se salva? Por soberbios, porque no se quebrantan, porque no buscan, porque andan buscando que el hombre los apruebe, porque andan buscando el favor humano y no andan buscando el favor de Dios, y están llenos de soberbia y llenos de justificaciones, y cuando le dicen sus pecados, nada más ahí se defienden por todos lados, pero no aceptan la culpa porque tienen soberbia. Para ir verdaderamente al altar, tienes que ir a un altar de tierra. Tienes que ir a un lugar humilde, no lujoso, donde el centro sea Dios y no seas un saco de mañas justificándote tú mismo, porque eso no sirve de nada. Tienes que presentar tu corazón como está. Santiago 4, versos 5 al 6, dice la Biblia: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos anhela celosamente. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios quiere realmente tenerte abrazado, quiere tenerte cerca de Él, quiere tenerte a su lado celosamente, quiere que seas de Él. ¿Pero qué necesitas? Da mayor gracia. Y su gracia es más grande que el pecado. Y su gracia es para perdonar, y te puede perdonar aún pecados muy grandes. ¿Pero qué necesitas? Humildad. Dios resiste al soberbio. Tiene mucha gracia Dios, pero no te la va a dar por soberbio. Si eres un costal de mañas y estás siempre justificándote, inventando excusas y haciéndote la víctima y diciendo que te hicieron, etcétera, y poniendo a todos como excusas, menos reconociendo tus propias faltas, pues Dios
Dice, no, esa persona está llena de justificaciones. Dios no salva a víctimas, porque a mucha gente le encanta el camino de la víctima. Siempre es una víctima, todo el tiempo. Y es una historia, una forma de manipular. Pero no puedes manipular a Dios. Jamás. Dios resiste a los soberbios, a los que no reconocen de corazón. Él podría dar más gracia. Él podría dar más ayuda. Y donde dice otro pasaje, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y luego ves personas que realmente hicieron pecados muy graves, que asesinaron, que a lo mejor tenían una red de prostitución, que tenían cosas muy graves, que vendían drogas, que hacían cosas muy malas. Pero Dios, cuando son humildes y cuando reconocen todos esos pecados y se apartan y los dejan de hacer y restituyen y van y arreglan todas las cosas que tenían mal, Dios los recibe a una bendita paz y a una gracia enorme. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero ¿cómo hacer que esa gracia se libere? Libera la humildad, tu humildad. Sé humilde, reconoce tu culpa, no andes justificándote ahí carnalmente. Y después de hablarte de la humildad, leímos los versos 5 al 6, vamos a seguir leyendo los versos 7 al 10 de Santiago 4, para ver qué más te dice. No solamente es la humildad, sino tiene una segunda parte. Y vamos a leer esa segunda parte. Dice, someteos pues a Dios. O sea, te humillas y te sometes a Dios. ¿Qué quiere decir someterte a Dios? Que Él va a ser el jefe y que vas a obedecer lo que Él diga. Que ya no vas a ser tú el jefe, que ahora Él, lo que Él diga, eso se va a hacer. Él va a ser Dios, no vas a ser tú. El Dios va a ser Él, no vas a ser tú. Te sometes a Dios. O sea, lo obedeces. Primera parte. Segunda parte, seguimos leyendo el versículo. Resistir al diablo. Resistes al diablo, porque va a venir el diablo, te va a tentar, te va a atacar y va a estar necio una vez, otra vez, otra vez. Pero tú sigues sometiéndote a Dios y resistes al diablo. Y hay una promesa, y huirá de vosotros. El diablo va a terminar huyendo. Entonces, te humillas, te sometes a Dios, obedeces, aunque te sientas mal y no tengas muchas ganas y no sientas muchas inclinaciones espirituales y tengas muchas dudas y estés en la oscuridad y estés en la angustia en tu alma, te sometiste a Dios y permaneces y sigues en ese sometimiento a Dios. Vea las cosas como las vea, voy a seguir sometido a Dios. Resistes al diablo y dice, Él huirá de vosotros. Y seguimos leyendo el pasaje, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? Con humildad, dejando el pecado, resistiendo al diablo, como lo dice el contexto. Y Él se acercará a vosotros. Y luego te anima, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, limpiad vuestros corazones, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. O sea, métete, escarba tu alma, aflígete, busca lo que te falta. Vuestra risa se convierta en lloro, que no seas ligero, que no seas superficial, que veas tu culpa. Y vuestro gozo en tristeza, humíllate, ve tu culpa, ve lo que está mal. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el camino para llegar a la gracia de Dios, el camino en el cual tú sabes que estás mal y te acercas a Dios y lo ves como en oscuridad y te sometes a Dios, pero dices, a veces es difícil porque a lo mejor tú estás acostumbrado a que cada que hay un problema lo resuelves robando, y hay una crisis, le robo a este y ahora le robo a este, o ahora miento esto y lo resuelves de esa forma y de esa forma de manera consistente. Entonces cuando viene el problema dices, voy a trabajar, no voy a robar. Y ahora viene el problema, no, pues voy a decir la verdad. Pero haces exactamente lo que tienes que hacer y no le andas buscando la salida. Y entonces eso no es fácil. Quizás estabas acostumbrado a las desviaciones sexuales y tu cuerpo te va a pedir fornicar, tu cuerpo te va a pedir adulterar y está acostumbrado tu cuerpo y vas a tener muchas ganas de eso. ¿Qué vas a hacer? El pecado va a seguir ahí, va a estar asediando y el diablo va a estar encima. Te vas a aguantar. Y aunque veas oscuridad y aunque veas lo que veas, te vas a aguantar, vas a resistir al diablo, vas a someterte a Dios, vas a quebrantar tu corazón, vas a llorar, vas a afligirte por tus culpas pasadas, vas a buscar aquello que tú necesitas buscar, vas a afligir tu alma, tu risa se convierta en lloro, tu tristeza abunde para que tú puedas ver, no fingida, sino por la tristeza, decir, cómo yo hice todo esto contra tantas personas, y que puedas entender y ver tu culpa. Y hay una promesa. Humíllate delante de Dios y Él te va a exaltar. Humíllate delante de Dios y Él te va a exaltar.
¿Por qué muchas veces no se logra esto? También el libro de Éxodo nos dice por qué no se logra esto. Éxodo 20:25, seguimos leyendo la historia, dice: y si me hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. O sea, había dos: o hacías altar de tierra, o podías hacer altar de piedras. La tierra era un símbolo del hombre, porque el hombre fue hecho del polvo, y la piedra era un símbolo de Dios, porque de hecho muchas veces Dios se explica como aquella roca preciosa. El mismo Señor Jesucristo se refiere a él como una roca. Entonces podía ser de piedras o de tierra, que ya lo hablamos. Pero si era de piedras, dice, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. O sea, no podía ser un altar labrado. ¿Qué quiere decir labrado? Que una persona tomara y que lo empezara a dar la forma a la piedra y lo hiciera como la persona creía que debía de ser, y empezar a buscar la manera de acomodar las piedras y poner el arte humano y poner la forma humana de cómo vas a hacer las cosas. Pero cuando tú no lo haces así de cantería y estás ahí con un mazo y un cincel dándole la forma a la cantera para que quede bonito, etc., sino lo haces a como sea el tamaño de la piedra, lo que tenga la piedra, sencillo y ya, o de tierra, sencillo y ya. Porque lo que importa no es más que el corazón que se va a derramar al altar, no el altar en sí. Lo que te está diciendo el pasaje es: no trates tú en tus fuerzas de llevar las cosas hacia donde tú creas. Porque mucha gente lo que siempre trata con Dios es de manipular a Dios, manipular la fe. Está acostumbrado a manipular todo, a dirigir su vida a como él cree o como ella cree. Pero cuando vas con Dios, tú no puedes manipular nada. Cuando vas con Dios, lo único que puedes hacer es rendirte, abrirte las cosas y decir: así es, Dios, y ya. Dices la verdad y se acabó. Y no tienes que manipular absolutamente nada. Entonces te presentas delante de Dios como Dios quiere que te presentes, de manera sencilla, y no tratando de llevar las cosas a tu manera y a tu forma y manipulándola ahí con el cincel, haciendo el altar como tú quieres. Ese es el principio de las religiones. Las religiones, cuando empiezan a meter ideas humanas y los hombres empiezan a manipular, a poner sus reglas, a poner sus formas, y no les importa lo que diga Dios en su palabra, sino lo que ellos quieran, empiezan a meter la astucia humana y se mezcla las ideas de Dios con las ideas del hombre. Entonces no hay poder ahí. Porque para que exista poder verdaderamente, es decir: Dios, vengo contigo, tengo estas culpas, vengo a que tú me salves, vengo a que tú me ayudes, vengo a que tú me enseñes a ver. Y estoy tan ciego que probablemente ni siquiera logro ver esto, pero tú ayúdame. Y empiezas a humillarte y Dios te empieza a hablar. Pero cuando tú empiezas humanamente a buscar la excusa, la forma, no llegas a ninguna parte. Entonces, el ir a Dios debe de ser a la manera de Dios y no mezclando las ideas humanas. Jeremías 17:1, vamos a ver un ejemplo de cómo en una ocasión ellos trataron de hacer altares a su forma y no hubo bendición. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Está el pecado primero en su corazón, y como está primero en su corazón y están mal aquí, por lo tanto sus altares están mal. ¿Qué es lo que Dios ve? Los corazones. Cuando una religión, en este caso los cuernos de sus altares, que eran donde ellos se tomaban para buscar la gracia, están sucios, están mal. ¿Por qué está mal ese grupo? ¿Por qué está mal esa forma de buscar a Dios? ¿Por qué está mal esa religión? ¿Por qué? Porque los corazones de quienes la hacen está mal. Entonces Dios dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, es tan duro su corazón que solo con algo más duro le puedes escribir. Y con punta de diamante, algo durísimo, lograron escribir en el pecado de Judá en su corazón. ¿Qué escribieron? El nombre de los pecados. O sea, lo tienen bien agarrado y bien fuerte en el corazón. Y por lo tanto, sus altares están corrompidos. Dios lo que mira es el corazón, y si el corazón está mal, de nada sirve cualquier aproximación religiosa. Hebreos 8, 10 al 12, vamos a ver cómo Dios quiere tratar con los corazones. Dice la Biblia: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos. Fíjate cómo Dios empieza poniéndolas en tu mente, como las hablamos la semana pasada, en la mente. Pero no solamente quiere ir a la mente, sino dice, y sobre el corazón las escribiré. Y esto solamente Dios lo puede hacer. Y Dios lo va a hacer si tú lo buscas y lo profundizas. Que Dios las escriba en tu corazón. No puede ningún hombre escribirlas más que Dios. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios quería tratar con ellos profundamente. Fíjate qué hermoso, les habló a la mente, les explicó los 10 mandamientos. Y también quería llevarlos a otro paso. No quiero escribirlas solamente en estas tablas que yo les doy de piedra. Quiero escribirlas en tu corazón, en tu alma. Y entonces, cuando la ley esté dentro de ti, cuando te sea natural obedecerla, cuando me ames y quieras de manera natural apartar un día para mí y no sea pesado, que es el día de reposo, no sea pesado el no tomar mi nombre en vano, no sea pesado el no hacer idolatría, no sea pesado el honrar a tu padre y a tu madre, sino que la tengas dentro de tu corazón. Tú vas a ser mi pueblo y va a haber una comunión contigo y va a haber gracia. No me voy a acordar de su maldad. Ya no le voy a recordar nada. Y Dios les estaba explicando todas estas verdades para que ellos pudieran entrar en ese camino de la gracia. Y aún Dios retoma la situación de la humildad 2 veces bien explicada. Éxodo 20:26, seguimos leyendo, dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea, no era un lugar en el cual tú estabas como que acercándote a Dios, ese altar que se describe en Éxodo, y ibas a llegar al altar y estaba en lo alto y tenías tú que ir caminando, así subiendo por gradas, y ya llegabas después de las gradas finalmente ya cansado de decir, ya me acerqué al cielo y ya estoy más cerca de Dios que está arriba y yo a través de las gradas llegué al altar. No, el altar no subías por gradas, sino el altar estaba hacia abajo. Sino que tú tenías que descender. Y cuando tú vas con Dios, no es que tú llegues con orgullo a presentarte con Dios, sino tú tienes que llegar con humildad a descender, a darte cuenta de tu humanidad, a buscar dejar tu orgullo, a avergonzarte y a no llegar ahí todo orgulloso con Dios. De tal manera que Dios 2 veces habla de la humildad en esta situación del altar. Tenías que tener mucha humildad, tenías que ver por los sacrificios que eran de holocaustos para cubrir el pecado y tenés que ir a rendirte a Dios y adorarlo a Él de todo corazón. Ahora, ¿por qué dice todo esto de la humildad? Porque si tú no tienes cuidado, tú vas a convertir tu experiencia con Dios en una situación religiosa. Y eso es espantoso. Y también la Biblia habla y advierte que puedes caer en desviaciones de caer en una religiosidad muerta que no te va a llevar a nada. Malaquías 1, versos 10 al 11, vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Ahí estaban en el altar ya muchos años después, en un altar diferente al de Éxodo, más elaborado. Pero ya no lo hacían porque tuvieran que ir a buscar a Dios de todo corazón y ver sus pecados, sino lo hacían porque era su trabajo, porque querían tener dinero, porque querían que les dieran diezmos y ofrendas y cosas, y no lo hacían por amar a Dios, sino lo hacían por tener un ingreso. Eso era pura religiosidad. Seguimos leyendo el pasaje, dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar donde se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, su nombre es magnánimo, su nombre es muy importante, su nombre es precioso y es muy grande. Pero ellos, en vez de ir a hacer las cosas por amor a su nombre, lo hacían por una paga, para que me den mi ingreso, para que me den esto. Y entonces Dios era algo aberrante. Dice, y a mí no me importa ya lo que tú hagas. Tú vienes por una paga humana, tú vienes por algo que no es honrarme a mí. Yo no soy lo primero y lo más importante en ti, si no tienes otras cosas que son lo más importante en ti. Y Dios se muestra, les dice, ustedes tienen pura religiosidad. Versos 12 al 13
seguimos leyendo de Malaquías 1, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Fíjate cómo estaba su corazón, inmunda, es asquerosa. Cuando decís que su alimento es despreciable, su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. O sea, ya era una religiosidad asquerosa la que tenían en la época de Malaquías. Entonces iban y buscaban ahí un cordero, ahí, a ver, ¿cuál es el cordero más feo? ¿Cuál es el cordero que estaba cojo, que estaba enfermo? Aquel ya se va a morir, de una vez llévalo al altar y mátalo ahí. Y no había un rumiar, no había un ver sus culpas, no había un decir este animal me representa, no había un decir me quiero reconciliar con Dios, sino ya era un acto religioso, muerto, de ir a hacer un sacrificadero de animales por tantos pecados que ellos tenían, pero no un asunto que arreglara el pecado y que tuviera una enseñanza moral en donde ellos tuvieran un arrepentimiento real y cambiaran sus vidas. Si era un asunto asqueroso donde decían, Dios es inmundo, ay, ¿qué me importa? A veces ni buscaban, es despreciable. Ay, hoy no me voy a conectar, hoy no voy a buscar a Dios, hoy no me importa. Y que su alimento es despreciable. ¿Qué fastidio es esto? Y cuesta trabajo. Y es desprecio. ¿Por qué? Porque tienen un corazón asquerosamente religioso que a Dios no le agrada. Y entonces Dios dice, yo no voy a traer una aceptación a su ofrenda, no me agrado, es pura religiosidad lo que ustedes tienen y no van a tener mi bendición y mi gracia. Y por eso mucha gente no encuentra nada. Y va a los grupos, se conecta a reuniones, están buscando una y otra vez, pero siempre están aprendiendo, pero nunca encuentran verdaderamente a Dios, sino tienen pura religiosidad muerta, no tienen un encontrar de todo corazón a Dios y lo hacen de una manera muy, muy religiosa, muerta, y están totalmente duros, como alguna vez un predicador francés les dijo a las personas religiosas a quienes él les hablaba, y les decía, hagan que les penetren bien estas palabras que les voy a decir. Un Dios que os mira y a quien servís tan mal. Un momento que se os escapa y del que sacáis tan poco provecho. Tienes una vida que es en un momento y se te está escapando. Y un Dios que te mira en todo momento y tú sirves de una manera terriblemente mal. Y cuando tú estás así con un corazón desviado, así se hace pesado, se hace mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, alabanza tras alabanza. A ver, ¿a qué hora se acaba la alabanza? No importa, yo ahí voy a adelantarle para no ver la alabanza, me paso a la predicación, o al revés, nada más la alabanza y no la predicación. No importa, o sea, ya no hay un corazón de querer agradar a Dios, no hay un corazón en donde esté la persona volcada a quererse dar por Dios, sino está nada más pensando en lo que a Él le gusta, en sus concupiscencias, y es pura religiosidad muerta. Pero ¿qué pasa cuando quitas la religiosidad y haces un verdadero altar a Dios? Que con eso terminamos. Y vamos a ver el altar de Elías, en donde él estaba en medio de un pueblo que estaba totalmente desviado y los estaba llevando a Dios de regreso. Primera de Reyes 18, versos 30 al 32, dice: entonces dijo Elías, un pasaje hermoso, lo puedes leer en tu casa completo, Primera de Reyes 18. Dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, ya no les importaba, ya era algo que no valía la pena. La gente iba y adoraba a Baal, adoraba a dioses paganos, ofrecían hasta sus hijos y los pasaban por fuego. Y el altar de Jehová que tanto los había amado estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, que quiere decir el que pelea con Dios. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, de una manera sencilla, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y estaba él buscando a Dios, estaba mostrándoles el camino a Dios, les estaba al pueblo diciendo, tú tienes que hacer un altar y en ese altar tienes tú que ofrecer un holocausto para expiar tus pecados, tienes que arreglarte con Dios, tienes que buscar la gracia de Dios. Todos ustedes tienen que reconciliarse con Dios. Y les ponía la tribu, mira Judá, tú tienes, esta piedra te representa. Mira Simeón, esta piedra te representa. Mira Rubén, esta piedra te representa. Mira Leví, esta piedra te representa. Y así a cada uno de las tribus de Israel les iba poniendo su piedra y les estaba diciendo, todos ustedes tienen
tienen que poner sus corazones en el altar. Todos ustedes se tienen que arrepentir. Todos ustedes tienen que dejar toda esta forma pagana de buscar a Dios. Tienen que dejar toda esta idolatría, dejar todos los pecados. Ustedes son representados en este altar. Y hizo una zanja y puso agua y rogó a Dios. Y Dios, con fuego, confirmó que era cierto y que todos ellos debían de ponerse en el altar. Y trajo fuego. Vamos a ver cómo trajo fuego. Dice 1 Reyes 18, versos 30 al 32. Entonces cayó fuego de Jehová. O sea, Dios dio testimonio de que era cierto y que necesitaban arrepentirse, que necesitaban buscar, que necesitaban entrar al camino de la gracia. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Se aceptó el holocausto. La leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, era imposible humanamente encender fuego ahí, porque estaba todo rodeado de agua y las cosas mojadas no prenden en fuego. Pero Dios hizo el milagro, diciendo, es cierto, ellos necesitan ser salvos. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y querido amigo, los altares no representan otra cosa más que el corazón. Y si tu alma está seca y sin gracia, es porque tu altar, que es tu propio corazón, está sin fuego, está muerto, está religioso, está sin arrepentimiento, está reparado. Tu corazón no es de tierra, tu corazón está hecho de cantera, está no agradable a Dios. Tu corazón es religioso, está perdido, está mal. ¿Por qué tú no, amigo, pones esta enseñanza al altar y pones en práctica todo lo que hemos aprendido y buscas a Dios con humildad, siguiendo ese caminito que hemos resumido hoy? ¿Qué caminito? Entender, número uno, la situación entre tú y Dios, sin hombres de por medio, sin poner a Moisés, sin poner a un hombre, tú y Dios. Enfrentarte a la culpa de la ley y estar viendo en la ley en qué estás tú mal para que tú puedas reconciliarte con Dios y rumiar una y otra vez hasta que puedas entender tu culpa y puedas acercarte a Dios. Y apartarte con ese sacrificio que te represente a ti, que tenía la pezuña hendida, que se apartaba verdaderamente. Hacer un altar en tu corazón, que a lo mejor es indiferente, que a lo mejor es orgulloso. Que tú hagas ahora un corazón sencillo, un corazón de tierra, un corazón de piedras, un corazón humilde, un corazón simple, no un corazón complicado, un corazón que reconozca a Dios aquello que está mal y le pidas a Dios perdón de tus pecados y te presentes en una redención continua y constante para con Dios y perseveres, no haciendo las cosas a tu manera, sino las cosas a la manera de Dios, y que cuando no encuentres nada, resistes al diablo hasta que huya y te sometas a Dios. Y no la gracia viene inmediato siempre. Puede venir ese mismo día, pero a veces no viene inmediato. A veces Dios quiere, después de tanto que te ha buscado, después de tanto que ha andado tras de ti, que problema se tarda un día, 2 días, un mes, lo que fuera, no importa. Tú te sometes a Dios, te apartas del pecado, resistes al diablo, las tentaciones, las dificultades. Y cuando esté más difícil, no le vas a agregar desviaciones, sino le vas a agregar humildad y quebranto a tu búsqueda. ¿Hasta qué? Hasta que Dios responda con fuego y encienda el altar de tu corazón, como encendió el altar de Elías. Hasta que Dios venga y transforme tu vida. Hasta que Dios te haga un nuevo hombre. Hasta que Dios prenda ese corazón seco y muerto y religioso que tienes. Hasta entonces, descanses tú y busques cuidar ahora el fuego en el altar. Jeremías 29, versos 12 al 14. Concluimos con el texto con el que abrimos el mensaje. Dice la Biblia: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Esto es una preciosa promesa. Lo puedes invocar, lo vas a hallar. Puedes orar y Él te va a oír. Lo vas a buscar y va a ser hallado Dios por ti. ¿Por qué? Porque lo vas a buscar de todo corazón. ¿Cómo? Como lo escribimos en este mensaje. Ahora el camino está claro para ti. La tarea es que tú vayas y lo hagas, que tú lo vivas, que tú conquistes tu propio corazón.
Hay muchas personas que conquistan riquezas, que conquistan empresas, que conquistan países, que conquistan muchas cosas. A lo mejor ganaste un título en la universidad, a lo mejor ganaste mención honorífica y a lo mejor tienes muchos logros en tu vida, medallas deportivas, lo que sea. Pero conquista tu corazón. Es el verdadero logro que debes de alcanzar. Conquista tu corazón para Dios. Y entonces una vida nueva vas a tener. Y vas a ser, dice la Biblia, vas a poder hallar a Dios. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. El camino de la gracia está claro. La tarea es ir a vivirlo. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.